Pues comenzamos. Grabando. Ok, buenas tardes. Nos Buenas encontramos tardes. en reunión, en sesión, el comité de selección para seleccionar a los miembros que formarán parte del sistema estatal anticorrupción y procedemos a entrevistar al primer candidato de la agenda. Le voy a pedir que se presente por favor y posteriormente le haremos una serie de preguntas con la que evaluaremos tanto su perfil profesional como su perfil académico. ¿Nos puede hacer favor de presentarse? Mi nombre completo es Jesús Limones Hernández, soy contador público con la maestría en Administración en la UNAM, certificado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental y en proceso ya tengo la aprobación en lo que es la prevención del lavado de dinero y anticorrupción, una última certificación que está promoviendo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a nivel nacional. Ok, muchas gracias. Entonces comenzamos con una serie de preguntas. Contador Limones, nos puede explicar por favor qué es y cómo se conforma el sistema estatal anticorrupción? ¿Cómo describiré el papel del CPC dentro del sistema? Bueno, pues de acuerdo a toda la normatividad que empezó a generarse desde el 2015 y de ahí se inició con reformas constitucionales, luego las leyes reglamentarias, nace la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y con ello engendra obviamente el Sistema Nacional Anticorrupción, su réplica idéntica en los estados. ¿Qué es? Bueno, pues es un organismo autónomo creado por varias dependencias, instituciones, que generalmente son las que en su funcionamiento y trabajo tienen que ver con acciones de anticorrupción, con transparencia, con rendición de cuentas, con fiscalización. Entonces es un órgano conformado por varias dependencias. Si lo llevamos a nivel federal, pues estaríamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación, que parte de su integrante, ¿no? Estaríamos hablando de la Secretaría, ahora antes Secretaría de la Función Pública, ahora Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, en lo que es la parte correspondiente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior de Justicia, etcétera. Todas estas dependencias se integran y ahí juega un papel importante el Comité de Participación Ciudadana, que se elige en forma autónoma, a mi entender, pues es en lo que estamos ahorita. Ustedes como comisión encargada de nombrar, claro, previo nombramiento de esta comisión que ya hizo la legislatura del Estado, ahora ustedes seleccionar y nombrar los miembros del Comité de Participación Ciudadana. El papel que juega debe de ser muy preponderante, porque pues como representa la ciudadanía, debe ser muy autónomo en su funcionamiento y obviamente desde lo federal y lo estatal preside al Comité Estatal Anticorrupción, el cual también desde lo federal tiene un secretariado, aquí en el estado también tiene un secretariado. Entonces, si lo llevamos al estado, creo que pudiera ser más interesante y con eso termino porque me comentaron que fuera muy preciso en las respuestas. En el estado, pues obviamente lo integra la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia
Administrativa, Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía Anticorrupción y obviamente el Comité de Participación Ciudadana, que ahora está en proceso de integración. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué mecanismos considera clave para fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción? Pues sobre todo lo que le da fuerza es apegarse a la normatividad. Si ya está establecido a nivel nacional o federal, a nivel estatal, lo que debe de hacer el Comité Estatal Anticorrupción y en este caso el Comité de Participación Ciudadana para esa función tan importante que es combatir. Y no quiero ser sino solo realista, tratar de erradicar la corrupción, tratar de erradicar, porque es difícil decir que erradicar en cierto tiempo y plazo. Llevamos ya tiempo desde el 2015 que se empezó a crear normatividad para ello y estamos en proceso, es un proceso a largo plazo. Yo pienso que el Comité de Participación Ciudadana primero debe de tomar su papel autónomo, ser muy autónomo. Eso sería lo primero. Lo segundo, contribuir con esa autonomía en el Comité Estatal Anticorrupción, produciendo normatividad. Se tiene que producir normatividad y cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas, de combate a la corrupción. Yo les quiero dar un ejemplo. Cuando iniciamos en el órgano interno de control, en el Instituto Estatal Electoral, pues lo primero que dijimos, pues hay que fundamentar legalmente qué hace un órgano interno de control. Iniciamos por crear el estatuto orgánico del órgano interno de control, donde se definió su objetivo, sus funciones, sus facultades, sus responsabilidades. De tal manera, este ejemplo lo quiero terminar con decirles que se produjo una gran cantidad de normatividad. ¿Y qué debe hacer el Comité de Participación Ciudadana? Pero claro, en el trabajo conjunto con todas las partes que ya mencionamos que integran el sistema estatal anticorrupción, pues promover esa cultura. Pero primero hay que promoverla ante los propios órganos internos de control mismos, de los órganos autónomos, así como de los municipales, los OIC de los municipios. Y les quiero mencionar, empezamos por crear el estatuto orgánico en ese OIC del IES, luego el código de ética. Hay que llevar esto. Yo estoy totalmente seguro, sería cuestión de hacer una investigación y tener la cifra exacta de cuántos OIC de los órganos autónomos o municipales o los mismos de las dependencias estatales, para no ir a lo federal, estoy hablando de lo estatal, ya tienen toda esta normatividad, un código de ética también, así como su estatuto orgánico propio. Es que lo primero que nos vimos en la necesidad es de explicar, porque se empezó de cero en el OIC del IES, no había ni siquiera de antecedente una contraloría. Entonces primero había que generar esa cultura. Y el tema de combate a la corrupción es tema de cultura. Los Países Bajos más avanzados y demás países tienen una cultura de la rendición de cuentas que ustedes olvidan en la vía pública un monedero, una bolsa, una cartera, la llevan a la instancia adecuada para que se la regresen.
No sé si en México ya suceda eso, Muy ¿verdad? bien. Sería cuestión de checarlo. Gracias, Pero bueno, maestro. y termino diciéndoles otros lineamientos, los lineamientos del OICE en materia de adquisición, porque se creó la ley de adquisiciones también desde lo federal y estatal, lineamientos del personal, para darle también fundamento, respaldo al personal, lineamientos para el comité de ética, lineamientos para investigar, para substanciar y resolver los procedimientos administrativos, los lineamientos que establecen el procedimiento de auditoría, o sea, cómo hacer auditorías. Yo no sé si me den tiempo en otra pregunta, pero hablando de eso, quisiera en un momento me den espacio para plantear dentro de mi plan de trabajo. Estoy rescatando últimamente el tema de que se hicieron reformas para que no exista el sistema estatal de fiscalización. Lo mandataron desde lo federal, no quiero entrar en muchos detalles en esto, pero hay que rescatarlo. Por eso los lineamientos de auditoría son muy necesarios. El propio reglamento de funcionamiento del OIC, los manuales de entrega-recepción institucional y particular, entonces pues estos también se crearon. Toda esa normatividad hace mucha falta y hay que promoverla. Es un gran trabajo que tiene que hacer el Comité de Participación Ciudadana, coordinando o presidiendo, como se llame, al Comité Estatal Anticorrupción. Muy bien. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. ¿Qué retos enfrenta actualmente el sistema estatal anticorrupción y cómo podría contribuir usted a superarlos? Híjole, los retos son muy grandes, muy amplios. Les quiero poner un ejemplo del tamaño de esos retos. Les voy a poner un ejemplo. Sin decir nombres en lo general, la presidenta a nivel federal del Comité Nacional Anticorrupción mandó una recomendación, vamos a llamarle recomendación respetuosa, una invitación a la Cámara de Senadores, Diputados, para que entraran a investigar algún personaje, senador allí, que tiene, no se sabe si sí o no, tengo que ser muy responsable en el comentario, actos de corrupción. Habría que checarlo. Le dieron oportunidad bueno, lo puso en su página, etcétera. Ya la forzaron a que lo retirara de la página. Entonces ya no, o sea, hizo todo un protocolo por escrito y planteó que entraran a hacer la investigación, pues, para definir. Aquí no hay que prejuzgar, hay que ser muy responsables en esto. Sí hay realmente, en ese caso particular, actos de corrupción o no. Pero entonces, pues de ese nivel son los retos que pues ya hicieron que, y como todo se compone en forma plural, del mismo Comité de Participación Ciudadana, hay quien sí de a favor, quien en contra, total ya retiraron el oficio, dejó de ser público. Pero bueno, no sé si lo están considerando, pero son los retos. En el Estado, ¿qué retos tenemos? Yo digo que uno de los retos es generar esa cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas en las mismas instituciones educativas y en la sociedad en general. Ahí es donde hay que ir a educar y a explicar, también con un código de ética, pues la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Hay corrupción porque yo sostengo que los ciudadanos lo permitimos. Elegimos a nuestros propios gobernantes, ¿sí? Participamos y tenemos voz y tenemos acceso a muchas instancias como ciudadanos. Y cuando hay un acto de corrupción con
con un agente de tránsito, por ejemplo, pues tiene que haber quien lo provoque, quien lo recibe, etcétera. Interviene en dos partes, interviene en la parte ciudadana. Por eso un reto importante es generar esa cultura anticorrupción. Pienso que es lo más importante. Y el reto es hacer mucho trabajo. Este Comité de Participación Ciudadana, yo veo que ha avanzado, yo veo que hay trabajo. Veo cómo lo han hecho en los municipios, cómo lo han hecho en los órganos autónomos, me consta, cuando estuvimos trabajando en esto, las reuniones de trabajo, etcétera. Pues hay que hacerlo cada vez más intenso y generar, yo digo que ese trabajo armonioso, voy a hacer un comentario muy responsable. Hay que lograr el interés pleno, y ustedes saben de lo que estoy hablando, de las mismas instancias que conforman el sistema estatal anticorrupción. Para empezar, ellos son los primeros que deben de estar convencidos, y eso es un reto importante, de que hay que hacer mucho trabajo y en forma coordinada. Y hasta ahí dejo mi comentario porque pues estoy enterado de todas las instancias, ¿verdad? Entonces, quiero ser muy respetuoso. Veo, para hablar bien también, que de las instancias que integran el sistema estatal anticorrupción, hay mucho trabajo de gran parte de ellas. Hay trabajo, pero no está consolidado al 100 por todas las instancias, entonces es un reto importante también. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Qué lo motiva a formar parte del CPC y cómo se relaciona esto con sus valores personales? Tengo desde el 2005, esto ya es una pregunta, le agradezco a todas las preguntas bien importantes. Hasta ahorita iban muy institucionales todas las preguntas, muy técnicas, y toda esta la veo ya muy personal. Claro que lo voy a contestar personalmente, ¿verdad? ¿Qué me motiva? Pues desde el 2005, que inicié como auditor superior del Estado, me he estado preparando, estudiando, formando, y yo diría que me he orientado, me he especializado en estos temas de fiscalización, de rendición de cuentas, de transparencia, y de alguna manera he impartido un sinnúmero de conferencias, cursos, reuniones de trabajo que van en torno al trabajo, bueno, en torno a combate a la corrupción, en torno, le decía, a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la fiscalización, desde el 2005 a la fecha. Y hemos trabajado en organizaciones o formado parte de organizaciones, inclusive hasta dos asociaciones civiles. En ese inter de recorrido que he tenido desde auditor superior hasta titular de órgano interno de control, combinado con instituciones educativas. En la Universidad Autónoma de Zacatecas no me puedo dejar de hacer el comentario. En la Secretaría Administrativa, Académica, en la dirección de la FECA o hasta en un tecnológico como director, etcétera. Entonces todo esto me ha tenido permanentemente ocupado y orientado a este trabajo, a esta área que me encanta. Y en dos asociaciones civiles le quiero comentar. La Asociación Civil de lo que es la ASOFIS, Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, que lo integran todos los auditores superiores de los estados. Fungimos en alguna ocasión como secretario general. Nuestro presidente en ese tiempo, Arturo González de Aragón, un buen auditor superior de la federación, era nuestro presidente, fungí como secretario general de esa asociación. Había en el país dos estados que aún no tenían su auditoría superior como órgano autónomo. Les doy el dato que el primero fue Zacatecas,
Zacatecas fue el primero que aprobó en su Congreso del Estado del cambio de Contaduría Mayor de Hacienda a Auditoría Superior del Estado con autonomía técnica y de gestión. Luego siguió, me parece que fue Querétaro, Chiapas o algo así. Nada más que ellos fueron más rápidos en publicar la ley, pero otros primero en el acuerdo el dictamen de los diputados, fue en Zacatecas. Bueno, en esa asociación trabajamos para que a nivel de país todos los organismos de fiscalización superior, todas las auditorías superiores, adquieran su autonomía técnica de gestión, que es fundamental para que hagan su trabajo imparcial, no sesgado, y como decimos, con autonomía técnica de gestión. Fíjese que le voy a dar los datos. Los últimos estados del país que tuvieron una auditoría superior del estado autónoma fue Aguascalientes y Yucatán. Y son estados como Yucatán que ha avanzado mucho en transparencia, y fue el último de los últimos que le dio autonomía a Yucatán y Aguascalientes. Y ustedes conocen el caso de Aguascalientes también. Bueno, entonces hemos trabajado y hemos realizado acciones. ¿Qué me motiva? Pues seguir trabajando en esta área. Si me he dedicado todos estos años en mis actividades profesionales a realizar actividades de combate a la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, fiscalización, les repito, pues es lo que me motiva y creo que la formación que he adquirido, les decía al principio, y con esto termino esta pregunta, me he preparado. Por ello tengo la certificación como contador público, la certificación en contabilidad y auditoría gubernamental. Y el proceso ya aprobado, nada más falta que me den el documento porque ya hasta pagué el costo al Instituto Mexicano de Contadores Públicos de lo que es no la compré, es una evaluación, yo lo aclaro. En esto se tienen que hablar los temas muy claros como sean. Primero tuve que aprobar, y si aprobamos, pues nos cuesta una cantidad pequeña ahí lo que es la emisión del certificado. Entonces ya llevo toda esa etapa, falta que me llegue el documento de certificación. Sí. Eso es lo que me motiva. Sí, muchas gracias. Gracias, A maestro. usted, gracias. Muy bien, maestro. Vamos en la pregunta número 5 de 9. La pregunta es, ¿cómo garantizaría usted su independencia frente a intereses políticos, económicos o personales de ser electo como integrante del comité? La estoy anotando porque es muy interesante esa pregunta. Y sí tengo la idea clara, pero tengo que ser muy cuidadoso en la forma de contestar. Por lo que ustedes saben que hay que hacerlo muy cuidadosamente. ¿Cómo garantizar los intereses? Creo que con mi perfil, creo que con mi trabajo profesional que he realizado toda la vida. Yo puedo decir ahorita, maestro Rafa, un gran discurso para garantizar que mi trabajo va a ser sin intereses y que va a ser con autonomía, va a ser imparcial, va a ser profesional. A lo mejor con un gran discurso, pero si esto no va acompañado de testimonios o no va acompañado del ejemplo de vida, no deja de ser nada más un discurso. Me respaldo en mi trabajo profesional que hice como auditor superior del Estado, como titular del OIC en el IES, como director en la FECA, porque en esa parte también se tiene que trabajar con transparencia, trabajar en cumplimiento a la normatividad. Entonces, la garantía es mi trabajo profesional, mi formación, mi preparación que he tenido. Y bueno, Zacatecas es una ciudad y el estado en las que nos conocemos todos. Y en nuestro devenir
en las diferentes actividades que hemos realizado en el sector público, pues hasta ahorita lo hemos realizado con transparencia. Lo mejor es que cuando me encuentro a mis mismos colaboradores en la Auditoría Superior del Estado, ellos deben de ser una parte de testimonio, ciudadanos, expresidentes municipales. Ninguno, fíjese, le voy a decir algo muy fuerte, Rafa, por su pregunta. Ningún presidente municipal de 3 periodos que audité, yo diría son 58 presidentes municipales por 3 periodos, échenle cuentas. Ninguno me puede decir que me presté a un acto de corrupción. Y lo sostengo públicamente porque es real. Hasta ahorita me los encuentro y en forma respetuosa. Algunos contentos con mi trabajo, otros allí con incomodidades por las observaciones y los resultados de la auditoría, pero dentro de todo, bien. Ninguno un reclamo, ninguno me puede decir de algún acto de soborno o corrupción al que me haya prestado con ningún presidente. Y lo mismo en los términos de la revisión en el Estado. Entonces, lo garantizo con la parte profesional, como la hemos ejercido en las diferentes instituciones que hemos estado, en el sector público, y en el sector universitario y en el sector privado. Muy bien, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta, maestro Limones, es preguntarle, ¿cómo garantizaría su independencia? No, perdón. ¿Cómo garantizaría utilizar la... Las 6. Sí, perdón. No, no te ¿Qué estrategias utilizaría para acercar al Comité de Participación Ciudadana, ahora sí, a la ciudadanía? ¿Cómo estrechar ese lazo del CPC con la ciudadanía? Bueno, yo les agradezco, son preguntas muy importantes, las que se están planteando todas. Es muy difícil la coyuntura actual. La ciudadanía no confía en las instituciones. La ciudadanía no confía en las instituciones públicas, en lo que es la parte gubernamental, la parte legislativa, la parte judicial, pero además en términos políticos, en los partidos, etcétera. Y ustedes han visto las encuestas. Y cuando la ciudadanía ve, lo quiero decir muy responsablemente, que hay un sistema estatal anticorrupción y no está enterado de todo este proceso autónomo que se está haciendo y que ustedes están llevando como comisión, que además los felicito en forma muy transparente, muy pública. La ciudadanía en un momento dado, si no conoce esto, lo debe de ver como una institución más y no confían en las instituciones públicas. Entonces, ¿cómo confiar en un comité estatal anticorrupción? Y concretamente, ¿cómo confiar en el Comité de Participación Ciudadana? Y por la pregunta, licenciada Erika, de cómo lograr esa mayor estrechez entre el Comité de Participación Ciudadana y los ciudadanos, creo que ahí se requiere primero un gran trabajo de difusión. Segundo, un gran trabajo de generación de la cultura de lo que es un comité de participación ciudadana, de decirle, bueno, te representan por conducto del comité de participación ciudadana, puedes hacer denuncias, puedes, y hasta de acuerdo al reglamento que conocimos aquí y los procedimientos, hasta en forma anónima, ¿no? Para no comprometerse, etcétera. Entonces, generarle a la gente que tiene
fíjense qué hay que hacer, le decía a la gente, cómo explicarle a todos que tienen este derecho. En mis clases en la universidad, yo he preguntado a varios grupos completos, ¿quién ha hecho una solicitud cuando existía el sistema estatal de acceso a la información, que desafortunadamente ya no existe? Les puedo dar mi opinión sobre eso, ese infortunio, pero bueno, les voy a decir que de los alumnos en varios semestres, un solo alumno, fíjense, y a estudiantes a nivel profesional de la carrera, y sucede en todas las carreras, a nivel de la universidad, me dijo, yo hice una solicitud de información, soy de un municipio, andaba un poquito entrado ahí en asesorar una regiduría y esas cosas, dice, y yo he hecho solicitudes de información para saber cuánto es el presupuesto de mi pueblo, cómo se está aplicando, cuánto en obra, cuánto en infraestructura, cuánto en gasto corriente, o hasta cuánto y de qué manera no se informa adecuadamente. Entonces, ahí la estrategia tiene que ser generar mucho ese trabajo de acercamiento del Comité de Participación, repito, con la difusión, con la generación de la cultura, yendo a los medios de difusión para que ayuden en este trabajo, los medios de difusión. Hay instancias, los colegios de profesionistas, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Zacatecas, la FECOAPES, en la que pues estoy orgulloso de pertenecer, y nos está proponiendo para esta actividad del Comité de Participación Ciudadana. Es una buena instancia, ¿cómo le diríamos? Un buen canal para llegar a los ciudadanos, siquiera a los profesionistas, ir a generar conferencias a cada uno de los colegios, al de médicos, al de doctores veterinarios, al colegio de contadores públicos, al de ingenieros civiles, arquitectos, etcétera, son 14 colegios, y a las universidades. Involucrarse mucho, una estrategia debe de ser involucrarse mucho con quien dirige el sector educativo, pero también con las instituciones educativas. Tiene que ser ahí. Y ahí llegamos hasta los niños, que obviamente se están preparando, desde entonces les generamos un poco esa idea, esa inquietud, ese conocimiento. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. La siguiente pregunta sería, ¿cómo fomentaría la colaboración entre los distintos integrantes del sistema estatal anticorrupción? Bueno, pues lograr que haya un trabajo de equipo. Tiene que ser un trabajo de equipo. Conocí dependencias estando ahí en el OIC, que les hablábamos por teléfono para cualquier duda, y a los 15, 20 minutos ya estaban ahí, en las instalaciones con otros. No, aquí voy a ser respetuoso, porque adorno unas dependencias y otras de las que nunca tuvimos respuesta. Entonces, voy a ser respetuoso. Pero hay dependencias que dan asesoría permanente a los OIC. Entonces quiere decir que esas dependencias están muy abiertas a ese trabajo de equipo. Bueno, me consta. Entre las dependencias, pues ya dijimos quiénes la integran, el sistema estatal anticorrupción. Lo que tiene que hacer es dedicarles un poco de tiempo. Esto no es una cosa menor. El trabajo del sistema estatal anticorrupción y el papel que debe de jugar en el Estado, yo digo que es una cosa mayor, no es una cosa menor. Pero como cada dependencia está metida en su propia actividad, le da prioridad a ello y al cumplimiento de sus funciones, sus objetivos, metas, su plan de trabajo.
Bueno, y el trabajo y el plan, el programa de actividades del Sistema Estatal Anticorrupción, creo que le deben dedicar un tiempecito. Yo plantearía que hubiera más fuertemente un enlace, una instancia que atendiera, pero más fuertemente, que atendiera de cada una de las instancias, Auditoría Superior, Secretaría de la Función Pública, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía Anticorrupción, etcétera, de todas las dependencias que lo integran, hubiera una instancia más oficial. Así como en un tiempo estuvo muy oficial, lo conocimos esto, cuando existía el ISAI, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública, tenía una persona dedicada al 100% en cada dependencia pública, dedicada a atender los temas de transparencia, que una solicitud de información era la encargada de atenderlo, que una actividad que realizaba con el ISAI era la encargada de atenderlo. Hacerlo más oficial. ¿Se imaginan que logramos? Aquí he visto que hay algún enlace, lo voy a decir respetuosamente, de 2, 3 dependencias de todas las que integran el Sistema Estatal Anticorrupción. Si logramos que el 100% tuviera un enlace y que dedicara tiempo, y con la anuencia, con el respaldo de sus titulares, entonces lograríamos un trabajo más efectivo en equipo. Creo que eso debería de ser una estrategia y además cómo lograr una mayor colaboración. Pero bueno, el Comité de Participación Ciudadana tiene que hacer un trabajo de sensibilización, así le llamaríamos, con cada titular, que conforma el Sistema Estatal Anticorrupción, con cada titular. Concientizarlo, comprometerlo y lograr pues que haya ese enlace y ese trabajo efectivo en equipo. Muchas gracias, maestro. Sí, gracias, maestro. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería su principal aportación al CPC si fuera seleccionado? Creo que todas las preguntas anteriores y las respuestas que he dado no sería nuestra mayor aportación. Y claro, le recalco algunas, con todo gusto. El hecho de, me gustaría hacer un trabajo de gestión con el Congreso del Estado para lograr que se retomara el sistema estatal de fiscalización. O sea, cuando tengamos un solo sistema para hacer auditorías, lo voy a decir así de simple, así de sencillo, un mismo sistema, una misma normatividad, los mismos procedimientos de auditoría en todas las dependencias y lo apliquen en todas las instancias que hacen fiscalización, que hacen auditoría. Un sistema de información y procesamiento como lo tienen, bueno, pues en el Sistema General de Contabilidad Gubernamental. Se adquiere de cierta dependencia un sistema y así lo ocupan todas las dependencias. Es un sistema de auditoría, un sistema contable. Si logramos generar el propio del Estado de Zacatecas y que todas las dependencias que hacen auditoría lo apliquen desde la normatividad, no nada más el tema informático, desde la normatividad, desde los principios, desde los lineamientos y obviamente el sistema de cómputo adecuado para hacer auditorías. Creo que eso me gustaría como el primer punto de aportación, pero me gustaría aportar mucho en capacitación. Creo que no he sido malo en capacitación desde como maestro docente en la universidad, pero luego impartiendo cursos. No hubo una sola auditoría superior del Estado, desde Yucatán o Campeche hasta Chihuahua, etcétera, que no fuéramos a impartir algún curso, una conferencia.
o participar en algún congreso con ponencias sobre temas de fiscalización, de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, etcétera. Entonces, me gustaría aportar mucho en capacitación también. Ese es, llevo ya 2 puntos. Le puedo decir 10, pero para mí esos son los más importantes. Aportar todo mi trabajo, toda mi experiencia, mi conocimiento. Y en esto viene un tercer punto, la normatividad. Aportárselas a todos los OIC del Estado. Comprometerlos que todos hagan sus propias normas. Es que nos dirigen. Cuando intercambiamos los órganos autónomos, voy a ser muy responsable en el comentario. Respaldamos mucho para que el OIC de la legislatura, por razones obvias, fue la instancia que más se tardó en nombrar su propio OIC de la legislatura del Estado. Contribuimos para que elaborara primero para iniciar tu estatuto orgánico, para que definas que tienes autonomía técnica y de gestión ante el Congreso del Estado, ante los diputados. No sé si ya lo logró, es bien difícil que lo logremos todas las dependencias, pero vi que estaba haciendo un trabajo muy consciente quien estuvo ahí y sí logró de entradas elaborar y le aprobaron su estatuto orgánico y está haciendo su trabajo. No tengo idea hasta dónde se ha avanzado, pero bueno, esto es la parte que logremos. Y le voy a dar un cuarto punto. Me gustaría trabajar para que los OIC de los municipios también tengan autonomía técnica de gestión. Y ese es un tema bien fuerte. Creo que el nombramiento en el Estado, en los municipios, el nombramiento del titular del OIC es más político y de arreglo y de negociaciones entre los partidos que institucional o de acuerdo a la esencia del OIC con esa autonomía que debería tener técnica y de gestión. ¿Cómo está? Que lo nombra la segunda minoría. O sea, el que saque el segundo lugar en las votaciones tiene derecho a nombrar el titular del OIC del municipio. ¿A quién va a responder? Pues al partido que lo nombró y que perdió la elección. En el mejor de los casos. Y cuando no, el presidente municipal lo logra alinear y aunque lo haya nombrado la oposición, lo alinea y trabaja para él. Voy a decir que hay muchos que sí tienen autonomía técnica de gestión para no lesionar gente que trabaja muy conscientemente en los OIC de los municipios. Me consta que hay muy buenos OIC en muchos de los municipios del estado, pero en general se da esa situación. Bueno, es una siguiente aportación y no quiero ser largo porque me comentaron ser muy preciso en las preguntas. La mayor aportación sería mi trabajo constante y el trabajo en equipo. Y como presidente, mire, le voy a decir una cosa, que para empezar el secretario técnico primero reconozca que hay un presidente del comité presidente del comité de participación ciudadana, que a la vez es el presidente del sistema estatal anticorrupción. Primero que se le reconozca en el secretariado. Creo, para no comprometerme, sí se le reconoce. Habría que ver qué tanto. Lo segundo, lograr que los mismos integrantes del sistema estatal anticorrupción, las dependencias, logren ese trabajo coordinado con el Comité de Participación Ciudadana y lograr ese respaldo. De algunas dependencias lo tiene, de otras no lo tiene. Entonces, bueno, discúlpeme que luego hablo tan claro, espero, pues a lo mejor, espero no interfiere esto en la evaluación, ¿verdad? He hablado de asuntos muy delicados, pero tengo un diagnóstico del Comité de Participación Ciudadana que ha hecho mucho esfuerzo, mucho trabajo, le reconozco, ha hecho mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y también el sistema estatal anticorrupción ha hecho trabajo, pero cuando se logre en plenitud ese trabajo en equipo y se le respalde, pues también hay que ver, voy a decir un asunto muy importante, también hay que ver
que al mismo sistema, fíjense, esto es bien importante, al mismo sistema estatal anticorrupción se le reconozca en la legislatura, en el Poder Ejecutivo, bueno, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para acabar pronto, en todas las instancias. Gracias, maestro. Sí. Muchas gracias, maestro. Y por último, la pregunta número 9 es, ¿qué mecanismos de articulación ciudadana considera más efectivos para incidir en políticas públicas? Mecanismos de participación ciudadana, me repite, de ¿Qué participación ciudadana. mecanismos de articulación ciudadana considera más efectivos para incidir en políticas públicas? Creo que, no creo, estoy convencido que el tema de el trabajo coordinado con la legislatura del Estado para generar normatividad, eso es muy importante. Y claro, ahí se definan políticas públicas que den sustento al Comité de Participación Ciudadana, al Sistema Estatal Anticorrupción, para todo lo que es su actuar y su trabajo. Generalmente, voy a tocar un punto. Por ejemplo, el tema de presupuesto. Los órganos de fiscalización y los mismos OIC deben de tener el presupuesto adecuado para realizar sus funciones. Como nacieron a mitad de un ejercicio, Rafa, Erika, Evelyn y Marta. Marta, Evelyn, Erika y Rafa. Nacieron los OIC a mitad de un ejercicio, pues ya los nombraron y oh sorpresa, no se había previsto presupuesto para ellos, nacieron sin presupuesto. Solo una dependencia, afortunadamente donde estuvimos, sí había previsto presupuesto, tuvo la visión y generó presupuesto. Cuando llegamos, aunque no, ni siquiera para tener el equipo completo de personal, pero sí una parte sí estaba presupuestado, menos para gasto de operación y todo. Entonces los OIC han ido picando piedra, se han ido abriendo puertas, han ido avanzando en las dependencias donde los titulares y los equipos que los dirigen les dan condiciones de trabajo y que entienden la importancia de un OIC, da muy buen resultado. Porque imagínense ustedes que en una dependencia donde le facilitan la información, le facilitan trabajo, le respaldan en presupuesto, entonces ese OIC obviamente realiza sus funciones. Y es que un OIC no se debe de ver como un enemigo de la administración, y así se ve, como un enemigo de la administración. Se debe de ver como una instancia con autonomía técnica y gestión, pero que te va a ayudar a ti que diriges esa dependencia para que administres los recursos humanos, materiales y financieros con transparencia, que no caigas en actos de corrupción, hacer un mapa de riesgos, que el OIC le prevenga dónde están los riesgos en todas esas actividades. Bueno, y aterrizando en esto, pues obviamente toqué el tema de presupuesto al generar políticas públicas, pero creo que debe de elevarse a nivel constitución del Estado. Ya está a nivel de las normas que produce la legislatura del Estado, el tema de presupuesto de los OIC
el tema de su funcionamiento, el tema de su autonomía técnica y de gestión, para que colaboren, Rafa, con autonomía técnica y de gestión, así realicen su trabajo. Es más, la autonomía técnica y de gestión en los OIC del Estado, en las diferentes instancias de gobierno, debería de ser una política pública que tengan autonomía técnica y de gestión, para que hagan su trabajo con imparcialidad. Entonces, ¿qué mecanismos? Yo creo que un trabajo muy estrecho, fíjense, del Comité Estatal Anticorrupción, por conducto del Comité de Participación Ciudadana que lo preside, ante el Poder Ejecutivo, ante el Poder Legislativo, ante el Poder Judicial, que es donde puede sugerir para que se integren en las políticas públicas de estas instancias, ¿no? Yo así lo vería. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias, maestro. Hemos terminado con el cuestionario. Ya cada uno de los integrantes de este comité toma nota de sus respuestas y pues a estar atentos a los resultados. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentarle algo al candidato? Maestro, pues le agradecemos su participación y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a usted, ¿Gusta Rafa. decir Le algo? agradezco. Sí, quiero hacer un comentario. Adelante, maestro. Antes que me corten la transmisión. Quiero hacer un comentario, Rafa, Erika, Evelyn, Marta. Sí, Marta, lo sé. Que están haciendo un trabajo muy profesional, imparcial y me consta. Creo que fue una selección y decisión acertada de la legislatura, las personas que nombró para integrar esta comisión. Ahí había que reconocer muy bien a la legislatura que ha sido respetuoso hasta donde sé, porque me interesa, por eso he estado al pendiente, y ha sido respetuoso de todas sus decisiones. Muchas gracias. Espero también a la hora buena siga siendo respetuoso, ¿verdad? Y gracias a ustedes. Muchas gracias, Muchas maestro. Le gracias. agradecemos. Gracias, maestro. Gracias.